Bueno, yo desde luego no voy a discutir desde el punto de vista técnico-jurídico la sentencia. Yo me he leído los 184 folios de la sentencia, más los 54 del voto particular, y una vez leídos tengo mi opinión, pero sobre todo la expreso como periodista y como ciudadano demócrata. Y en ese sentido, por supuesto que se puede discrepar, y uno puede respetar perfectamente la función del Tribunal Supremo como mimbre de un Estado de Derecho y discrepar profundamente con una sentencia que, a mi juicio, atropella la presunción de inocencia, no presenta pruebas sólidas para condenar a nadie y se permite expresiones como, bueno, pues la filtración del correo es del fiscal general o de alguien de su entorno. Es decir, alguien se imagina en una situación de posibilidad de condena penal y que le ocurra. Bueno, es que recuerda hoy un colega al que yo respeto y admiro, Soser Mida, ponía el ejemplo de aquello que los que tenemos una edad recordamos, ¿no? Lo de solo en compañía de otros, ¿no? Que fue el caso de un asesinato de los marqueses de Urquijo. Pero, oiga, es que en este caso además había testimonios obligados a decir la verdad, bajo advertencia de cometer un delito, que no solo dijeron que no era. Es que dijeron, no, es que a mí no me ha filtrado este señor el correo. Bueno, con esos, yo creo que rodeos muy forzados que ha hecho el tribunal, no, los 5 magistrados, por mayoría en el tribunal, para explicar y justificar un registro que creo que con el tiempo se demostrará que es un registro absolutamente desproporcionado y prospectivo, que no hay pruebas sólidas, insisto, de la culpabilidad de un señor concreto que desde el minuto 1 se le ha puesto en la diana, etcétera, etcétera. Claro que es discutible esta sentencia. Y a mí me preocupa especialmente desde el punto de vista del crédito de la justicia, porque no es que nadie, dilapide la imagen del Tribunal Supremo, sino que creo que es el propio tribunal quien no hace ningún favor al prestigio y al crédito del tribunal. Y en segundo lugar, como periodista, porque el tribunal o no ha entendido o no ha querido entender lo que es la función del periodismo y lo que significa el secreto profesional en la actividad de un periodista y su función democrática, que está consagrado por la Constitución, no es un invento de nadie y no es una exclusiva nuestra, es un derecho que protege a los ciudadanos para poder informar de manera, objetiva, decente, honesta, frente a los bulos. Que esta sentencia, no lo olvidemos, lo que hace es proteger un bulo. Vale, yo también me he leído la sentencia y los votos particulares. No voy a opinar lógicamente de si me parece bien o me parece mal, pero sí que como periodista puedo decir, y tengo todo mi derecho del mundo, que me parece, igual que respeto absolutamente la sentencia, la referencia que hace al secreto profesional nos deja en una situación muy delicada ante la justicia. Sí. Cuando el tribunal dice que el actual secreto profesional, tal como está regulado o sin desarrollar, puede favorecer o provocar que un periodista diga, en este caso en sede judicial, algo que no se corresponde con la realidad, a mí me parece que abre un escenario y un precedente grave. Sin duda, y además es que el testimonio de los periodistas era el único testimonio contundente y directo que hubo en ese juicio y que exculpaba de la filtración de los correos al fiscal general del Estado. En la carrera de periodismo que yo hice, creo que había 2 o 3 asignaturas de Derecho, no había más, y esa es toda mi formación jurídica. Pero, al final, al cabo de tu vida, te vas empollando, te vas empollando tantos juicios. A medida que te vas sentando en el banquillo vas aprendiendo cosas. Entonces, a estas alturas... Ya vamos teniendo una... Pero yo, al final, ¿qué es lo que queda de todo esto que ha ocurrido aquí? O sea, todo el proceso es un señor que emite una mentira y una calumnia a la vez. Una mentira porque él era un bulo y la calumnia porque decía que el gobierno había intervenido... Adjudicaba un delito. Claro, adjudicaba un delito. Decía que había intervenido para parar el acuerdo entre la Fiscalía y el abogado del señor González Amador. O sea, un señor que porque tenía el pelo blanco... como el abuelito de Heidi, en su versión quizá demoníaca, resulta que, pues se permite el lujo de mentir. Entonces, ¿quién tiene que desmentir ese bulo? Es que no lo puede hacer otra persona más que la Fiscalía.
es la que lo puede hacer. Eso es lo que aparece en el voto particular. Porque es que la gran contradicción, y con esto termino, Xavi, es que los 5 magistrados que le condenan dicen que comete un delito por dar la famosa nota aclaratoria desmintiendo el bulo, mientras que los 2 votos particulares de 2 respetados y respetables también magistrados del Tribunal Supremo dicen que tiene la obligación de emitir esa nota para desmentirlo. Y resulta que lo cierto y verdadero es que quienes han mentido siguen tan ricamente, y quien ha tratado de decir la verdad, pues ha sido condenado a 2 años de inhabilitación. Esto es lo que ve cualquier persona sin tener demasiada formación judicial. Después seguimos, pero hablamos ya con el magistrado Ignacio González Vega. Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. 4 o 5 dudas lo más concretas y sintéticas posibles. Han pasado ya más de 24 horas desde que conocimos la sentencia. Hay debate sobre si se ha condenado con pruebas, solo con indicios o incluso en contra de algunos testimonios, como por ejemplo los de los periodistas. Los votos discrepantes en este sentido son mucho más de fondo que de matiz. ¿Qué análisis hace usted en esta duda que, digamos, ahora mismo está rodeando esta sentencia? Bueno, yo creo que lo más llamativo de la sentencia es la enorme disparidad que hay, tanto en la valoración de la prueba, no solamente de la prueba en general, sino de los diferentes medios de prueba, cómo se valora la forma de manifestarse el acusado, en este caso el fiscal general del Estado, solo respondiendo a las preguntas de su defensa, cómo se interpreta el borrado de sus terminales, de sus dispositivos móviles, o los testimonios de los periodistas. Esa enorme disparidad que hay entre la mayoría y la minoría, igual que no solamente en la valoración de los hechos, sino también en la fundamentación jurídica. Eso yo creo que es lo más llamativo de la sentencia, que la mayoría es como si dijera blanco y la minoría dijera negro. Con poner un ejemplo, el hecho de decir hoy por hoy un fiscal cómo podría reaccionar ante un bulo, si sujetándonos a la mayoría podría incurrir en un delito, o si sujetándonos al voto de las magistradas progresistas sería la única opción legal, el reaccionar frente al bulo. Es decir, a ese extremo hemos llegado de unos contornos muy dispares entre la mayoría y la minoría. Con respecto a la nota, a los que no somos, digamos, muy basados en derecho o nada basados en derecho, nos había llamado la atención porque al principio parece que lo denuncian por la nota, la apartan los propios jueces que lo admiten y dicen vamos a investigarlo por otra causa. Dicen que aparentemente no era delictivo. Ahora, sin embargo, nos encontramos con que en la sentencia, además de que dicen que él pudo ser o él fue o él alguien de su entorno, ahora le pregunto por esto, también era delictiva la nota, cuando 2 magistrados dicen no solo no era delito, sino que era su obligación. Porque en lo de la nota sí que es lo único donde fácticamente se puede decir que el fiscal asumió su, digamos, participación en la nota, pero parece que quedaba claro en la nota cuando empezaba el juicio que no era motivo de este juicio o no era motivo de delito. Y le pregunto si en el juicio ha aparecido algo con respecto a la nota que desconociéramos previamente. Bueno, yo creo que en cuanto a la nota informativa es verdad que en el auto de admisión que hacen 5 de estos 7 magistrados que hacen el enjuiciamiento parecía descartar la nota informativa, pero sí que es verdad que en el auto de procedimiento abreviado en los hechos se recogía la nota informativa y en la sentencia se habla de una unidad de acción entre lo que es la revelación o la filtración del correo electrónico y la difusión de la nota informativa. La disparidad surge en cuanto a la interpretación del precepto jurídico en el caso de la nota informativa, porque así como la minoría sostiene que ante unos hechos de dominio público ninguna revelación se produce y por tanto no sería delictiva, la mayoría sostiene que el fiscal general del Estado tenía un deber de confidencialidad, incluso aunque fuera de dominio público, con lo cual seguía o cometía el delito del artículo 417.1. Es, por tanto, una disparidad en la fundamentación jurídica de la sentencia. Sí, a mí no acierto a entender cómo alguien que va a sacar una nota
la quiere filtrar los datos previamente, pero en fin, eso es una discusión que a mí ya se me escapa. Vamos con... Claro, lo que pasa es que la mayoría sostiene el deber de confidencialidad que tiene sobre los datos, que incluso siendo de dominio público debería de sujetarse, atenerse a ese deber de confidencialidad. Pero la lógica, señor magistrado, hace pensar que si vas a hacer la nota ya no la filtras. Digo, o una cosa o la otra, no las dos. Pero bueno, no voy a entrar en ese debate. La referencia, tres cuestiones muy concretas y muy breves. La referencia que pudo ser el fiscal general del Estado o su entorno, que viene en la sentencia, ¿no da la impresión, o puede parecer que es una asunción de un delito demasiado vaga o demasiado vago para una condena? ¿Él pudo ser o su entorno? Bueno, hay que decir, en honor a la verdad, hay que decir que en determinados delitos se emplea esa fórmula. No solamente en la revelación de secretos, que se hable del entorno inmediato con su conocimiento y aceptación. Por ejemplo, en el delito de falsedad documental también se recurre a esa fórmula. Cuando se dice que el acusado o alguien o por medio de otra persona puede cometer la falsedad cuando no se tiene constancia clara de quién es el autor. En el problema que se plantea en este caso no es tanto la descripción que se hace en los hechos probados, sino en la fundamentación jurídica, motivar en qué se basa para atribuir al fiscal general del Estado o a una persona de su entorno inmediato la autoría de la filtración. Y ese es probablemente, a mi juicio, la mayor debilidad que presenta esta sentencia, el motivar la autoría. Y aquí, insisto, la descripción en los hechos probados no es problema. El problema es la motivación, si se motiva suficientemente o no. Y yo creo que no hay esa motivación suficiente. La Asociación Progresista de Fiscales muestra su preocupación por el hecho de que con esta sentencia se haya podido rebajar o se haya rebajado, dicen ellos, notablemente algo tan básico en la Administración de Justicia como la presunción de inocencia. ¿Es un debate que nos debe preocupar este? Bueno, esa cuestión que denuncia la Unión Progresista de Fiscales no solamente la denuncia ella, sino que el voto particular tiene como corolario la demoledora afirmación de que la mayoría incurre en una vulneración del principio de presunción de inocencia. Es decir, según la minoría, no hay prueba de cargo de la señalada por la mayoría suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia y, por tanto, está apuntando la minoría a una vulneración de un derecho fundamental. Derecho fundamental, vulneración de ese derecho fundamental que deja abierta la puerta a recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional. Y ya una última cuestión, lo estábamos comentando antes y seguramente le demos una vuelta más. El debate sobre el trabajo de nuestro oficio, de nuestra profesión, o de los periodistas, al decir en la sentencia que la objeción de conciencia puede actualmente ayudar a sostener relatos que no se ajusten a la realidad. Eso lo hace en la sentencia para dar más valor, por ejemplo, a Almudena Lastra, la fiscal de la Comunidad de Madrid, que dice que ella entiende que cuando le responde de una determinada manera para ella es que puede asumir que es el autor de la filtración, mientras no se tienen, después de decir esto, en cuenta otros 5 periodistas que dijeron exactamente lo contrario, que la fuente no era él. Esta referencia a que el secreto profesional actualmente, tal como está redactado, desarrollado, puede provocar o motivar que un periodista en sala diga algo que no se ajusta a la realidad, ¿es algo que nos debe preocupar a los periodistas? Bueno, vamos a ver, yo diría 2 cosas de lo que me estás preguntando. Por un lado, en cuanto a los periodistas que han comparecido al juicio del fiscal general del Estado, tienen 2 obligaciones. En cuanto a que periodistas, bueno, más que obligación, es un derecho, como habéis dicho antes, un derecho consagrado en la Constitución, el del secreto profesional. Se pueden acoger al secreto profesional. Y, en segundo lugar, en cuanto a que ciudadanos y comparecen a los juicios en calidad de testigos, están obligados a decir la verdad. Por lo tanto, aunque se pueden amparar en el secreto profesional, lo cierto y verdad es que están obligados a decir la verdad. Y la segunda cosa que quiero decir es que si hay una contradicción que yo advierto en la sentencia, si el señor Miguel Ángel Campos ha dicho que el fiscal general del Estado no le ha filtrado el correo, y resulta que se señala al fiscal general del Estado como autor de la filtración,
ahí lo procedente hubiera sido deducir testimonio contra el señor Campos por falso testimonio en juicio, que eso es el corolario de faltar a la verdad a la que está obligado todo testigo. Por tanto, yo creo que la valoración del testimonio de los periodistas, el tribunal, la mayoría del tribunal ha optado por dar mayor credibilidad a la palabra de la fiscal superior de Justicia de Madrid que a la palabra de los periodistas que habían negado la filtración por parte del fiscal general de Estado. Ahora bien, lo que sí es verdad es que se pueden acoger a su secreto profesional, pero están obligados a decir la verdad. Y si incurren en una falta a la verdad, deben de ser procesados por delito de falso testimonio. Pues nos ha quedado, como siempre, magistrado, muy claro. Ignacio González Vega, juez, muchísimas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, Javier. Buenas noches. Buenas noches. Pues querías decir algo muy breve, que tengo que ir con reacciones del caso. Aparte de Miguel Ángel Campos, hay un periodista concreto que compareció, que es José Manuel Romero, que entonces estaba en El País, ahora en el diario.es, que él sí dice que la fuente viene de la Fiscalía de Madrid. Sí, de la Comunidad de Madrid. O sea, él no dice la fuente concreta, pero sí dice de qué ámbito viene esa información. A mí me parece que es apabullante el desprecio que ha hecho la Sala Segunda del Supremo al testimonio de unos periodistas que en cabeza humana alguna puede caber que se pusieran de acuerdo para una mentira, para mantener una mentira y defender al fiscal general del Estado. Yo conozco uno por uno a esos periodistas y son personas rigurosas, de una experiencia profesional y de una honestidad profesional probada. Y eso, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que ha juzgado al fiscal general del Estado, se lo ha pasado por el arco del triunfo. Esta es la realidad, y creo que en ese sentido nuestra profesión sí se siente, yo personalmente como profesional y compañero de estos periodistas que comparecieron allí, yo me siento ofendido por el desprecio que ha habido hacia su testimonio. Bueno, pues los socios del Gobierno se suman al malestar de los socialistas por esta sentencia. Para el Gobierno de Ayuso fue Sánchez el que instigó al fiscal general para que se saltase la ley. Pedro Sánchez está protegiendo con fervor y defendiendo con fervor, todavía ayer lo hacía, al que fue fiscal general del Estado, porque posiblemente fue el instigador el que provocó que el fiscal general del Estado se saltara la ley. A propósito, días después de la filtración de su propia inhabilitación, yo como demócrata lo que tengo que decir y denunciar es que se está condenando e inhabilitando a una persona inocente. Está claro que se ha condenado al fiscal general sin pruebas, que se ha condenado al fiscal general sin tener bien identificado el autor del delito. Nos parece que sea una sentencia seria, digna del Tribunal Supremo, y por lo tanto seguimos diciendo lo mismo. Creemos que se ha cometido un atropello y que es una sentencia con un objetivo más político, de interferencia política en la vida política española. Porque la sentencia no hay por dónde cogerla. No hay por dónde cogerla. El fiscal o alguien de su entorno, eso no cabe en los anales del derecho de ningún país democrático decente. Bueno, sobre la sentencia y las reacciones, Estefanía, Javier, y si querían después comentar algo también, Carmelo y Jesús. Estefanía. Sí, sobre la sentencia en sí misma, yo creo que hay dos partes. Una, obviamente, es la cuestión de la nota existe, la nota la hemos visto, y a mí me parece que la otra es la más controvertida. Pero ya por la propia nota, lo que dice el Tribunal Supremo en su escrito, y pone como varios ejemplos, que una cosa esté en circulación no quiere decir que no sea responsabilidad, en este caso, de la Fiscalía, que tiene esos datos, de preservárselos. Y ahí entramos en el dilema de que si es tan gratuito que, por ejemplo, ayer Miguel Ángel Rodríguez llamé dictador al presidente en redes, una serie de improperios que soltó, o que hagan estos trapicheos de dar a entender que la Fiscalía no quiere un pacto con el señor González Amador para fastidiar a la pareja de Ayuso. Entonces, esta es la parte política, pero yo creo que ya solo por la nota hay juristas que consideran que sí. Yo la otra parte la veo más... Solo un matiz. Si fuera así, lo que a mí me sorprende es que los mismos que admiten a juicio este caso dicen que la nota queda en principio fuera porque no hay aparentemente ningún rasgo delictivo. En el juicio no apareció ninguno de esos rasgos novedosos contra la nota. Ya antes del juicio y de la admisión a trámite se sabía
que fue el propio fiscal general del Estado el que instó esa nota y lo defendió. Si no aparece nada nuevo, y no ha aparecido, parece ser, ¿por qué los jueces que lo admiten a trámite dicen que no es delito y esos mismos jueces dicen en sala que sí es delito? Es lo que me parece a mí una contradicción. Claro, yo entiendo que la admisión a trámite no es vinculante, porque la realidad es que las acusaciones hasta el final mantienen la cuestión de la nota. Pero bueno, más allá de eso, sobre la parte política, ahí no han salido las declaraciones, pero los socios del gobierno sí estaban un poco con esta idea de, bueno, pues si Pedro Sánchez cree que es víctima de un lawfare, como se ha convenido en llamar ahora, que reforme la ley orgánica del Poder Judicial, de elección de los vocales del Poder Judicial, solo con la mayoría, que es la mayoría de la investidura. A mí me parece que esto ya nos adentra en un peligroso terreno, porque habrá quien obviamente alegue que cuando el PP debe renovar los órganos, pues siempre lo hace tarde, mal y nunca, y si lo hace después de años, eso es así, el PP se salta la torera a la renovación, pero yo creo que esto ya nos adentra en una especie de revanchismo donde habría que calmar los ánimos. Yo no pienso que la Fiscalía sea la Fiscalía de Pedro Sánchez, pero lo que hay que intentar es que no haya esta imagen de, bueno, pues ahora vamos a renovar el Poder Judicial con nuestros votos, porque el día que gobierne la derecha, esto es como todo, es de doble sentido. Se renovarán los órganos constitucionales con el apoyo de PP y Vox, y es evidente que a la izquierda esto no le gustará. Entonces, estas revanchas son de doble sentido siempre. O sea que antes de llegar a ese capítulo que sería la renovación de las normas, de momento solo hay un sentido que yo sepa. Vamos a centrar el balón en esto. No, faltaba por intervenir. Sí, bueno, vamos a ver, breve. Yo respecto a las declaraciones políticas, las podíamos haber escrito la semana pasada y lo hubiéramos clavado, todas las hubiéramos clavado. Vamos a ver, yo sí que voy a hacer, y por supuesto, respetando el derecho a discrepar, habéis discrepado, y, vamos, me parece, por supuesto que estamos en una democracia, se puede discrepar y se puede criticar. Por supuesto que sí, y es verdad que este ha sido un caso especialmente complicado y especialmente difícil, que todos hemos visto en todo el procedimiento algunas cosas realmente sorprendentes, y yo el primero, y aquí las he comentado contigo muchas veces. Ahora, yo creo que lo que hemos visto ha sido a 7 magistrados del Tribunal Supremo en la cúspide de su carrera, con todos los conocimientos técnicos, perfectamente conscientes de lo que estaban jugando en la sala y las consecuencias políticas y jurídicas de eso. 5 de ellos, mayoría, han tomado una decisión coherente, yo creo que con lo que ellos han visto, con criterios técnicos, con criterios jurídicos, y han visto un juicio y han sacado unas conclusiones y ellos han consolidado, ellos han dicho que hay un cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente. Y yo creo que nos tenemos que atener a eso, por supuesto, con todo el derecho de crítica, faltaría más, pero es el Tribunal Supremo de nuestro país. De esos 7 magistrados que han hecho un juicio con todas las garantías de un Estado de Derecho, 5 han considerado ese cuadro probatorio y otras 2 han expresado su rechazo. Yo estoy leyendo estos días, como todos nosotros, de un sitio y de otro. Y es verdad que a mí, tantos unos como otros, me convencen. ¿Por qué? Porque yo no tengo los criterios técnicos para saberlo. Lo que sí que tengo es una enorme confianza en el Tribunal Supremo de mi país. Yo creo que voy con vosotros. Yo creo que de entrada hay que hacer eso. Lo ha fallado el Tribunal Supremo, lo tienes que aceptar. Cada uno de vosotros, afortunadamente, ya van saliendo bien las paridades, porque hay 2 que decís que la sentencia más o menos corresponde con derecho y otros 2 que no. Simplemente que, Javier, es lógico que haya un debate, no solo por el fondo, por las circunstancias que concurren, sino porque los 2 votos particulares de 2 magistradas, también del Alto Tribunal Supremo, no son de matiz, son de blanco a negro. Con lo cual, a los que no sabemos de justicia, pues nos debe preocupar. Un detalle muy pequeño. ¿Os acordáis de aquella polémica frase que dijo el señor González Amador en el juicio, que poco menos le quedaba exiliarse de España, ¿verdad? O suicidarse. Sí, yo no quería decir eso, me parece una palabra muy fuerte. Pero escucha, porque realmente no quiero que nadie interprete que me parece poco la pena que le ha caído, pero es el tipo bajo. ¿Por qué? Porque el tribunal no considera que se le haya hecho tal daño al señor González Amador. Si el tribunal hubiese no, pero esto es importante. Pero ¿por qué digo esto? Porque lo que está reconociendo el tribunal es cierto que esto estaba en circulación, es cierto que esta información, no es que un día aparece aquí una nota y le arruinamos la vida a este señor. Y le cae el tipo bajo, pero yo creo que a lo mejor la acusación a lo que iba es que le cayera el tipo alto, que era la cárcel, y de ahí eso de me ha arruinado la vida. Es como si te piden 30 años y dices, oiga, que no he hecho nada, ¿no? Y pues me condenan a 10.
No, o sea, pero es una injusticia en cualquier caso. Claro, desde ese punto de pero vista, yo quería ¿no? puntualizar que es esa sobreactuación que ahí se hizo con esto de poco menos que me exilio ya, Bueno, yo creo que buscaba está bien, que la pena hubiese sido más alta. Le quita la posibilidad también, hay que decirlo, de que pueda aducir indefensión para el siguiente caso. Pero vamos, déjame que te veremos, bueno, ya veremos. Bueno, veremos. Sí, ya porque veremos, esto es otra instancia y la veremos, defensa sobre esto en cuestión, que es que 5 magistrados lo ven blanco y 2 magistradas, también del mismo tribunal, negro. Las circunstancias que concurren, hemos visto las reacciones, las pruebas con las que la ausencia, evidentemente, de la famosa pistola humeante, y no sé si incluso la pistola sin humear tampoco ha aparecido. En cualquier caso, la concatenación de hechos. Ni quién la empuña y el hecho siquiera, de que la nota antes no era directivo y ahora parece ser que sí, que es lo único realmente que asumió el fiscal general del Estado, que él hizo la nota. Cierro contigo. Déjame que vaya precisamente a ese punto, porque por supuesto yo no cabe otra que respetar la sentencia y tal, pero básico. Por supuesto yo pienso que la justicia, además de ser justa, tiene que aparentar serlo. Y ahora me explico con respecto a la nota que acaba de leer. La nota decía exactamente, sobre la nota decían exactamente que no tenía información indebidamente revelada. Eso es lo que dijeron antes. Y de eso, la defensa de García Ortiz no se defendió. La estrategia de defensa descartó desde el primer momento que la nota fuera delictiva, porque había una consideración previa de estos mismos magistrados diciendo que no tenía información indebidamente revelada. O sea, tú te estás defendiendo tú de no algo, sabes exactamente de qué te estás defendiendo. De algo que realmente... De eso no te tienes que defender. Claro, no tendrías que defenderte y sin embargo le culpan por eso. Le cargan esto. ¿Qué ocurre? Que los propios abogados dicen, oiga, hay un momento en que dicen, oiga, es que no sabemos de qué nos tenemos que defender. Todo cambia cuando aparece el testimonio del decano del Colegio de Abogados de Madrid, que es el que defiende que la nota era delictiva. Por cierto, el Colegio de Abogados de Madrid, que como todos sabes, hubo unos cursos en el que estuvieron estos señores, es verdad que tocaba y todo eso, pero estuvieron en unos cursos del Colegio de Abogados de Madrid, hombre, que no parecía que esos 3 magistrados del Supremo fuera muy conveniente que estuvieran allí cuando estaban deliberando sobre una sentencia en la que el propio Colegio de Abogados de Madrid aparecía como acusación. Pero bueno, es decir, aquí sí me parece a mí que ha habido una indefensión por parte de la defensa de García Ortiz, porque se estaban defendiendo de otra cosa distinta a la que les estaban inculpando. Muy breve, Jesús. Muy breve. A mí me parece que hay un paralelismo en este caso entre lo que debemos considerar, a mi juicio, la función de la justicia, en este caso nada menos que el Tribunal Supremo, y la función del periodismo. Es decir, si la justicia puede condenar a base de rumores, de deducciones, de inferencias, estoy citando palabras literales de la sentencia. Bueno, esto es igual que si un medio publica lo que sea a base de rumores, de inferencias, de deducciones, etcétera. ¿Esto sería de recibo? Esto es de recibo, porque estamos viviéndolo esto. Sí. Lo que llamamos desinformación es esto. Esto se aplica a la justicia y lo aceptamos tal cual. Yo es que esta letanía que todos tenemos de un respeto, un acatamiento, pues claro, es que estamos obligados. Es que yo respeto la ley. Pero eso no quiere decir que no me parezca una barbaridad esta sentencia. En términos democráticos lo digo, y desde el punto de vista del periodismo, un ataque a la esencia de lo que debe ser el periodismo. Yo creo que ha quedado, a mí me parece que la apariencia de imparcialidad ha quedado, en este caso, cuestionada desde mi punto de vista. Y eso creo que no se lo puede permitir una única instancia, porque en el caso del fiscal general del Estado, el juicio pasaba por una única instancia, no tenía más perfectamente compatible, es decir, que es una barbaridad, que estás en principio de acuerdo, con dudas, o que es una barbaridad, teniendo en cuenta que para mí la institucionalidad de un Estado es fundamental, luego criticar a los magistrados y tratar de cambiar o apelar o que haya una instancia superior por encima.
pero es necesario que desde la crítica se acepte que ha fallado el Supremo y ahora vendrá otra instancia, que será el Constitucional, y será igual de institucional y legítimo lo que decida el Tribunal Constitucional. Eso sí, el crédito del Estado de Derecho lo debe defender en primer lugar la justicia y en nuestro campo el periodismo. Completamente de acuerdo. Bueno, más asuntos.